Bueno, gente, sabéis que en las entrevistas en el sofá siempre viene gente interesante que tiene que contar algo y bueno, esto, entre comillas, es un privilegio porque todas las personas que se han sentado aquí son gente que de alguna manera ha elaborado algún tipo de material audiovisual o por escrito o por lo que sea, que de alguna manera, valga la redundancia, ha influido en el material que hacemos en el canal. Y hace poco os conté que, bueno, hace unos meses, que me había acabado el libro Filosofía de la Cosmología, de aquí el invitado Carlos Madrid Casado, filósofo, matemático, discípulo de Gustavo Bueno, docente y escritor. ¿Y por qué está en este sofá? Pues porque vamos a hablar de un tema que a él y a mí nos encanta, que es el cosmos y el universo, y además para verlo desde dos ámbitos que se contrarrestan, pero que también chocan, que son la filosofía y las ciencias estrictas, las ciencias naturales, en este caso la llamada cosmología, la astrofísica, la física teórica. Carlos, bienvenido, tío. Un placer estar aquí, encantado. Un placer para mí que estés aquí. Bueno, lo primero es, ¿por qué surge este libro? Que la verdad es que ya tiene un cierto recorrido y yo es de los últimos que he leído de la editorial Pentalfa el que más me ha impresionado y el que me ha parecido más certero y el metodológicamente mejor elaborado. ¿Por qué lo hiciste? Pues a ver, el libro surge como de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, quería escribir, el libro tiene como dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que es más filosofía de la ciencia y luego Sí. una segunda parte que es un poquito más especial, que es dedicado a aplicando esas cosas que se han visto en la primera parte, aplicado a la cosmología. Y mi objetivo era, por un lado, hacer una introducción, por así decir, pues a la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, a la teoría del cierre, Sí. que fuera claro, que se entendiera bien y que sobre todo a lo mejor fuera apetecible para la gente que tiene una formación más científica. O sea, que el lector, un matemático, un físico, un químico, al leerlo se reconociera en los ejemplos, por ejemplo, por así decir, ¿no? Y luego la segunda parte de la cosmología es porque a partir de 2015 hubo una época, y todavía estamos en ella, de un auge de los avances en cosmología, premios Nobel, cada 2 por 3 aparecían en las noticias hallazgos sobre, se confirma la teoría del Big Bang, pero de tal manera o de esta otra, y me pareció que había que un poco, por así decir, ajustar cuentas con la cosmología científica. Y además en una década que es la de los 2010, donde yo creo que hay dos fenómenos mediáticos que influyen mucho en ese nuevo auge de que a la gente le interese el universo, el cosmos y todo eso. Uno es la reedición de la serie Cosmos, ¿te acuerdas la de los años 70, Sí. 80 que presentaba Carl Sagan, que vimos de pequeños y tal? Que estaba muy bien, y luego la que presentó Neil deGrasse Tyson, que se ha convertido en una figura también tremendamente mediática en el tema de la divulgación científica. Luego te preguntaré por el tema de la divulgación científica. Y luego está el estreno de Interestelar, Sí. la película de ciencia ficción, donde aparecía, bueno, no aparece, pero que tiene un papel importante en la elaboración de Gargantúa del agujero negro supermasivo Kip Thorne, y a partir de ahí pues elaboró artículos científicos y la gente empezó a pensar, entonces los agujeros negros tienen esta forma, ¿no? Como aparece en la película. Y claro, una de las tesis fuerte de tu libro, que yo creo que es la que puede generar más debate, más dialéctica y más choque con mucha gente, es que las ciencias, las verdades científicas, son construcciones que luego son, esto es teoría hacer categorial, pero bueno, son construcciones que luego tienen su independencia, evidentemente, y su racionalidad, pero que son construcciones humanas y por tanto todas las verdades científicas que la gente conoce vía divulgación o vía porque son científicos, son eso, precisamente construcciones y no algo que sea revelado o como si corriésemos un velo y dijéramos, la verdad está ahí fuera, que decían en el expediente X. Eh, Me gustaría que aplicaras esa tesis al agujero negro gargantúa de Interestelar. Porque, ¿qué le dirías a una persona que dice, entonces los agujeros negros son como aparecen en Interestelar porque Kip Thorne lo ha demostrado? Claro, en la película Interestelar, que bueno, todavía tiene un recorrido tremendo en los institutos, en la Muchísimo. asignatura Cultura Científica, es generalmente la película que se ve y a partir de la cual los alumnos pues hacen algún trabajo o algo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que señalar con respecto a esto es que en la película estamos, por así decir, creo recordar, se llega, entre comillas, ver el agujero negro. Y eso es la primera cuestión, que en la realidad Sí. no se ve el agujero negro, ¿no? Lo que en todo caso, muchas veces incluso sale primera fotografía del agujero negro del centro de la galaxia. Bueno, alto ahí, vamos a ver. Lo que estás viendo no es el agujero negro, lo que ves en todo caso es el disco de acreción, es decir, la materia que cae ahí. Entonces, lo primero que hay que decir es que un agujero negro, pese a la película, que nos lo pone ahí y lo vemos, ¿no?
como aquello que siempre decía bueno del Big Bang, ¿no? Que te ponen la película y ves el punto que estalla y la gente cree que ha visto el Big Bang, pero claro, no puede verlo porque estamos dentro, ¿no? Claro. Pues algo parecido pasa aquí, que el agujero negro por definición es inobservable, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo, conectando un poco con lo que planteas, que es el enfoque, quizás es la tesis más comprometida del libro, pero que el propio Bueno lo dice en teoría de cierre categorial en el tercer volumen, ¿no? Que es la tesis, por así decir, ontológicamente más comprometida del materialismo gnoseológico, que es que las ciencias no nos están descubriendo el mundo tal y como es en sí mismo, sin que ello quiera decir que sea una mera convención cultural, sino que es lo que hace Bueno, rectificando dialécticamente ambos extremos, pues son construcciones nuestras, pero objetivas, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta que los agujeros negros dependen para la determinación de ellos como una entidad científica, tremendamente de las matemáticas, ¿no? Sí. Y claro, aquí hay que tener en cuenta que las matemáticas son una construcción humana, una herramienta con la cual, por así decir, organizamos el mundo que nos rodea, ¿no? Por poner un ejemplo a lo mejor más sencillo que los agujeros negros. Las elipses, ¿de qué? Pues, ¿no? Los planetas se mueven en elipses, Te voy a pero las comentar sobre eso después. elipses no están inscritas, labradas en el cielo. Donde aparecen las elipses es cuando recogemos las posiciones de los planetas a lo largo de varias noches a través de un telescopio, de determinadas observaciones, las ponemos en el plano del papel y es entonces cuando aparece la elipse, que está ahí dibujada como un ideograma, que nos permite reconstruir esa nube de puntos, por así decir, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos, por así decir, configurando el mundo con las matemáticas, pero las matemáticas, salvo que pues supongamos que hay un dios matemático que dijo, sea el mundo matemático, pues no están, son una cosa que ponemos nosotros. ¿Que es objetiva? Sí, pero que no está en las cosas. Entonces, en el caso de los agujeros negros sería llamar la atención sobre eso, que son entidades que en primer lugar no son observables y en segundo lugar que en su constitución tiene un papel las matemáticas, las singularidades de las ecuaciones fundamental, ¿no? Hay muchos científicos y algunos aficionados a las ciencias y a la teología que dicen que Dios es matemático, sobre todo gente que es creyente, y que dicen que mucha ciencia lo que te hace es acercarte a Dios. ¿Por qué crees que hay tantas personas que afirman eso? Pues esto es curioso, ¿no? Según lo contabas, estaba recordando el libro este que ha salido ahora de unos franceses, ¿no? Que dice que la ciencia demuestra la existencia de Dios, ¿no? Sí, y hay un español también que lo afirma. Yo creo que mi sensación es que en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Y es un mundo que obviamente no es un caos extremo, entre otras razones, porque si fuera un caos total, pues nosotros no estaríamos para verlo, ¿no? Es una Claro. especie de el principio antrópico en sentido débil, ¿no? Es decir, si el mundo que nos rodea, pues fuera, qué sé yo, como un cuadro de Salvador Dalí, donde los relojes se derriten, las reglas no son capaces de medir porque se estiran según... Pues no podría haber matemáticas, pero es que tampoco podría haber un cuerpo humano. Entonces, el hecho de que haya seres humanos implica que tiene que haber cuerpos humanos, ¿no? Y que esos cuerpos tienen que tener una recurrencia, es decir, que el cuerpo humano nuestro va a aguantar. Precisamente si hay cuerpos humanos, nosotros vamos a poder hacer matemáticas, ¿no? Porque vamos a poder escribir en la arena o en el plano del papel o en una pizarra, etcétera. Es decir, la propia posibilidad de hacer matemáticas tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros estemos aquí. Es decir, si nosotros, el ser humano, de repente nos ponen, qué sé yo, en el centro del Sol, allí las matemáticas se derriten totalmente. Entonces, yo creo que el hecho, la gente, en vez de interpretar eso como desde un punto de vista anteópico, que tiene que ver con el mundo en el cual estamos envueltos, ¿no? Con la propia constitución de que el mundo que nos envuelve está dado a esa escala anteópica, pero no por nada misterioso, o sea, no por una cuestión teleológica, sino simplemente porque si no, no estaríamos aquí. ¿Qué pasa? La lectura que hace la gente es, a ver, si estamos aquí y yo puedo hacer matemáticas, es que tiene que haber un demiurgo matemático, alguien que ha creado el mundo matemáticamente, ¿no? Y entonces ya eso nos lleva a Dios. Eso me recuerda a la gente que habla de la proporción áurea y de Mm. cómo hay belleza en la naturaleza. Yo me acuerdo que les mandaba memes de un barrigón con la proporción áurea en la tripa. Digo, mira la belleza de... Ah, que se sentían un Mm. poco tensos cuando se lo decía. Quiero que a partir de ahora, Carlos, hagamos una explicación lo más sencilla Mm. posible para la gente de cómo la teoría del cierre categorial de Bueno se aplica críticamente a la cosmología y Mm. a la idea de cosmos y de universo que tenemos. Cuando yo me leí tu libro, fíjate, hubo una cosa que me vino a la cabeza y digo, cuando venga Carlos al local, pues dije yo, tiene que venir Carlos al local cuando me lo leí. Quería comentarte esto. ¿Tú te acuerdas de estos mapas del sistema solar Mm. que existían en los años 80, 90, bueno, hasta los 2000 incluso?
que a veces estaban en algunas aulas de institutos, que aparece pues los típicos, ¿no? El Sol en el centro Sí. y los planetas orbitando a través precisamente de eso, de elipses, o algunas veces eran pues círculos, pero luego se convirtieron en elípticas, donde evidentemente la distancia representada entre los planetas es demasiado corta con lo que Sí. luego es la realidad. Vale. Ese mapa supuestamente le da a una persona de a pie que está aprendiendo algo a entender cómo es esquemáticamente el sistema solar. Hace unos pocos años, yo creo que fue en esta década, justo en el 2020, empiezan a difundirse vídeos que yo creo que los has visto tú, donde se muestra que, cuidado, no están los planetas describiendo elipses alrededor del Sol, sino que en esos vídeos aparece el Sol orbitando alrededor del núcleo de la Vía Láctea, que ahora se discute si es antimateria, luego te preguntaré sobre la idea de antimateria, o un agujero negro supermasivo, y los planetas giran alrededor del Sol, que gira alrededor del centro de la Vía Láctea en forma de espiral, como si fuesen pajarillos orbitando alrededor, pues yo qué sé, de un pájaro más gordo, una cosa así. Y evidentemente, en el momento en que se muestra esa forma en que dicen es más realista, la forma en que se representa el sistema solar, evidentemente ahí ya esa imagen yo la conecté mucho con tu libro, porque cuando tú hablas de la construcción de la verdad científica, también hablas de cómo a través de la tecnociencia se construye la forma en que entendemos el mundo entorno, pero el mundo entorno, que es el universo observable, la tesis fuerte del libro, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que cuidado, que el universo observable es una construcción humana cultural, que eso no significa que caigamos en un posmodernismo y que digamos que esa verdad construida por seres humanos a través de sociedades políticas muy complejas, imperios, con disciplinas científicas, etcétera, muy elaboradas, muy desarrolladas, muy complejas, con lenguaje escrito, tal, sea algo relativo, relativista y que sea una suerte de relato, como decían en los años 80, pues Lyotard y todos estos. Entonces, cuando yo vi esos vídeos donde se representaba el sistema solar de esa manera, yo pensaba, claro, esta es la cuestión que dice Carlos Madrid de cuidado porque estamos constantemente modificando la forma en que entendemos desde el macrocosmos hasta el microcosmos o el, digamos, el cosmos humano del espacio antropológico en el cual nos movemos entre nosotros incluso. Em, ¿Cómo crees que a la gente le puede afectar? Bueno, yo no sé si la gente piensa en estas cosas, a lo mejor no. A la gente le puede afectar pues ver cómo la representación del sistema solar en el que están va cambiando con las décadas y evidentemente la forma en que veían en la escuela hace 30 o 40 años ese sistema solar ha cambiado tanto. eh, ¿Cómo lo asimila la gente o no lo asimilan de ninguna manera? Es decir, la gente es consciente de que los científicos no solo están descubriendo cosas, y luego iremos con un término del libro que viene del artículo de la esfera del descubrimiento constitutivo, sino que los científicos no solo están haciendo eso, sino que están construyendo y transformando constantemente la realidad. Y cuando te digo los científicos, también te digo los tecnólogos, los ingenieros, que van de la mano, evidentemente. Bueno, es un excurso un poco largo el que he hecho, pero creo que sabes por dónde voy. Sí. Bueno, lo primero que diría, digo, sobre todo por la gente que nos vea, ¿no? Es que muchas veces cuando elaboro estas críticas a la cosmología parece como que mi posición fuera anticientífica y todo lo contrario. Es Tú eres decir, matemática, claro, de además. formación soy matemático. Lo que a lo mejor yo cuestiono es que la cosmología sea, por así decir, la reina de las ciencias físicas. Yo creo que hay otras disciplinas físicas como la física de la materia condensada, que ahí sí que puedes manipular con las cosas mismas, por así decir, que tiene una potencia mucho mayor, ¿no? Y sobre todo, hay que decir una cosa, que estas dudas sobre la cosmología no se la han planteado los propios cosmólogos. Quiero decir, en los años 30, cuando se empieza a aplicar la teoría de la relatividad al cosmos, hay muchos físicos que dicen, alto ahí, esto que estamos haciendo es cosmomitología, dicen. Y en los años 50 sucede lo mismo, ¿no? E incluso cuando algunos físicos criticaban a los cosmólogos del estado estacionario porque aplicaban la teoría de la relatividad a esas escalas cósmicas, ellos lo que hicieron fue echar mano de Popper, ¿no? De la teoría de la ciencia de Popper, ¿no? El teoreticismo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy aquí señalando es que incluso los propios cosmólogos son conscientes en los últimos años no tanto, pero durante una gran parte del siglo XX han sido conscientes de que
usarlas desde la física para aplicarlas al universo como un todo, pues es algo problemático, ¿no? Incluso en la Unión Soviética el término cosmos no lo usaban, ellos usaban el término metagalaxia. Para Esto, referirse a lo que conocemos como universo observable, ¿no? sí, pero la galaxia y más allá, pero no realizaban la totalización, por así decir, ¿no? Claro. Esa idea de que las ecuaciones son capaces de describirnos tanto el universo observable como el que no lo es, ¿no? Sí. Que es un poco la visión que actualmente en los modelos cosmológicos está ahí, ¿no? El universo observable tendría que ver con el cono de luz, pero que pasa por nosotros, pero se entiende que la teoría es capaz de describir lo que está incluso más allá, ¿no? Esto siempre a los cosmólogos soviéticos les generó muchos reparos y siempre tuvieron muchas dudas. Por lo tanto, esto lo digo para que se vea que no es una cuestión de ciencia-anticiencia, sino que es un debate que es propiamente interno a los cosmólogos. Y claro, hay que ser consciente de que cómo se construye la cosmología va cambiando, por así decir, la mentalidad, la ideología en la que se mueve la gente, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, la teoría del Big Bang, pues que fue el padre, es un sacerdote católico, Lemaitre, Lemaitre. pues claro, los cosmólogos del estado estacionario la criticaban porque decían, ¿qué teoría es esa que ha creado un cura católico, ¿no? Y que obviamente la teoría del Big Bang encaja muy bien con la creación, ¿no? Hay que recordar que el Papa en su momento, cuando organizó un congreso a propósito, pues bendijo, por así decir, la teoría del Big Bang, ¿no? Con lo cual Pío XII fue. me parece que sí que es Pero Pío. Lemaitre fue prudente, Sí, porque ese fue, cuidado, sí, porque Pío XII sí, se emocionó sí. y dijo, bueno, vamos a ver, esto demuestra que la creación es cierta, y Lemaitre Mm, estaba pensando, bueno, yo lo que estoy probando es que existe una expansión del universo conocido, pero no debemos reducir la idea de creación al universo mm. conocido. Incluso ahí Lemaitre teológicamente está muy por encima Sí, del propio Papa Pío XII. lo que sucede es que luego hay otros cosmólogos, que estoy pensando en, creo que es Josh Smoot, que es uno de los investigadores de la radiación cósmica de fondo, que a veces se ha referido a la radiación cósmica de fondo como que estamos viendo la huella de Dios, Bueno, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve que efectivamente la teoría del Big Bang y el modelo pues encaja bien con ciertas condiciones culturales que tienen que ver con el cristianismo, ¿no? sí. Y claro, yo a veces cuando esas imágenes que señalas tú, la imagen que estaba antiguamente del sistema solar o la que se pone ahora, pues en cierto modo conllevan detrás una serie de pues, supuestos culturales muy importantes, ¿no? Que podrían ser los mismos que cuando en la Edad Media alguien iba a una catedral y veía al Pantocrator sujetando la bola del mundo, ¿no? Y entonces, en cierto modo era lo mismo. Él estaba al ver el Pantocrator sujetando la bola del mundo, decía, esto es como empezó todo, ¿no? Y ahora es algo parecido, pero vemos esa imagen del sistema solar donde de nuevo pasa lo mismo. Claro. Los planetas, la mayor parte de la gente nunca los ha visto. Las órbitas tampoco, lo que Salvo en fotos. en el papel, una vez Claro. más. Antes de pasar a la cuestión de las distintas teorías de la ciencia que se critican desde Mm, cerca categorial, que tú explicas muy bien, ¿no? Descripcionismo, teoreticismo, adecuacionismo y circularismo. Me gustaría que explicaras, he dicho el término ya, qué es un descubrimiento constitutivo, por qué es importante ese concepto para tu libro, mm. para la gnoseología de la ciencia que tú elaboras para criticar la cosmología actual, y por qué es un término que rompe los esquemas de la gente, Mm. no, es inevitable que sea así, al romper el esquema dual Mm. naturaleza-cultura, que es un esquema dual por el cual las personas pues, pueden identificar esto es naturaleza, esto es cultura, ¿no? O sea, es decir, este sofá es cultura porque es un producto cultural, claro, que parte de lo Mm. natural para producirse, ¿no? Pero, ¿por qué la idea de descubrimiento constitutivo es tan Mm. importante en tu exposición? Esa idea pues conecta con la posición de Bueno que él llama hiperrealismo, ¿no? Donde las ciencias lo que hacen, más que descubrirnos la realidad, ¿no? Como si las estructuras que van determinando estuvieran en la naturaleza, ¿no? Pero tampoco hay por qué mover al otro lado del espectro, ¿no? Y decir que todo es un invento, un mero invento, y que todos son, por así decir, como construcciones culturales, ¿no? Donde pasaríamos de la naturaleza, al mito de la naturaleza, al mito de la cultura, ¿no? Bueno, intenta romper con esa dicotomía, pero siendo consciente de que hay que coger, por así decir, partes de los dos lados, ¿no? Claro. Es un poco por lo de Marx, ¿no? Recoger el lado activo también del idealismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que es heredero de esa tradición materialista, pues yo creo que lo está aplicando aquí a la teoría de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, dice, los descubrimientos de las construcciones científicas, las verdades científicas, no son descubrimientos de algo que estuviera ahí esperando ser descubierto, ¿no? Pues, por ejemplo, qué sé yo, el teorema de Pitágoras,
salvo que uno piense que existe un dios matemático que dijo en el principio, sea la geometría euclídea y sea el teorema de Pitágoras, no podemos pensar que es algo natural, ¿no? Que, entre otras cosas, porque en la naturaleza no hay triángulos rectángulos, ¿no? Pero eso tampoco nos debe mover a una exposición relativista, posmoderna, donde digamos, bueno, esto no es más que un invento cultural que no tiene mayor. No, no, lo que bueno señala es, corrigiendo ambos extremos, ¿no? Haciendo una rectificación dialéctica, decir, son descubrimientos constitutivos, ¿no? Son construcciones nuestras, pero que llega un momento que como se nos imponen a cada uno de los seres humanos, se le impone a Pitágoras, pero se le impone a Euclides, se te impone a ti, se me impone a mí, pues desbordan, por así decir, esa escala, ¿no? Y son objetivas, ¿no? Sin que ello quiera decir que se puedan desconectar totalmente de todos los seres humanos. Es decir, si todos los seres humanos desapareciésemos en un momento de la faz de la Tierra, las matemáticas desaparecen, ¿no? Eso hay que ser consciente. Lo que sucede es que se da la paradoja de que las matemáticas dependen de los seres humanos como totalidad, pero luego no dependen individualmente ni de ti, ni de mí, ni del vecino, ¿no? Entonces, esa es la paradoja de la neutralización que se da ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que señala es que en tanto en cuanto esto sucede con las matemáticas, pero claro, en física la presencia de las matemáticas es fundamental. No hay más que pensar en las teorías de la simetría, pues en la búsqueda de partículas, etcétera, pues sucede igual. Hay que darse cuenta de que cuando estamos, por así decir, cortando el cordero, no hay unas junturas naturales, sino que dependen muchas veces del instrumento que usa el carnicero. Claro. Y no es lo mismo que el carnicero use para cortar el cordero un cuchillo o que use una motosierra. En función del instrumento, las tajadas van a ser distintas. Ahora que has dicho esta cuestión sobre si desaparecemos las matemáticas desaparecen, tengo que sacar a colación el debate que tuviste con Javier Pérez Jara, Sí. Yoga Pruí y sobre todo David Álvaro González, que son también filósofos de la escuela de Bueno, que dicen, bueno, cuidado, voy a simplificarlo de una manera así. Si nosotros desaparecemos, el planeta Júpiter va a seguir existiendo, independientemente de que nosotros estemos o no. Si la especie humana desaparece, pues ahí va a seguir orbitando alrededor del Sol y la ley de la gravedad se va a seguir cumpliendo y la relatividad general y especial se van a seguir cumpliendo, al igual que el electromagnetismo y al igual pues que bueno, un montón de fenómenos analizados por las ciencias, digamos, que están en torno de la física, termodinámica, mecánica clásica, mecánica cuántica también, estas más complicadas si se quiere, pero bueno. ¿Tú qué respondes a ese tipo de aseveración? Es decir, Júpiter va a seguir existiendo independientemente de que la especie humana desaparezca. Claro, ellos presuponen que Júpiter como planeta existe ahí, ¿no? Esa es una forma de ver que en el fondo es la crítica que yo siempre les he contestado. No son a lo mejor conscientes de que en el fondo están todavía presos de esa posición adecuacionista, donde la ciencia nos está desvelando cómo es el mundo en sí mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, en el mundo de un perro hay planetas. Es decir, lo que es un planeta depende muchísimo de, primero, que de la percepción, ¿no? Planeta quiere decir errante. Son esos puntitos de luz que los griegos, por retrotraernos a ellos, veían que de noche a noche se movían, a diferencia de las estrellas fijas, de los puntitos de luz. Entonces, lo primero es que la propia configuración que llamamos planeta depende de un observador, que es el que vea que ese puntito se mueve o no se mueve. Por lo tanto, ya depende de que haya un sistema de observación, alguien que lo esté observando, ¿no? Y luego, la propia configuración de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Como lo imaginamos todo como gigante, con esas bandas por medio coloridas, eso depende de los aparatos que hemos construido los seres humanos, como son, por ejemplo, los telescopios o los radiotelescopios, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que el mundo en torno nosotros lo vamos configurando con nuestros conceptos, con nuestras técnicas y con nuestros aparatos, ¿no? Y que no podemos quitar los conceptos, las técnicas y los aparatos y que aquello sobreviva. Salvo, una vez más, que es lo que yo en algún momento le contesté a David Álvaro González, salvo que al desaparecer, sin darte cuenta, tú mismo te estés allí poniendo todavía como en espíritu para verlo. Y eso es lo que precisamente a mí me parece que es metafísica. Ah, pero ellos lo que dicen es que tu posición es idealista. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, es la idea de que solo nuestra visión o idea de que eso existe hace que eso exista, ¿no? Y claro, la cuestión es, bueno, el adecuacionismo, al igual que el descripcionismo y que el teoreticismo, al igual, y hemos hablado del lado activo del idealismo, pues quizás tendríamos que hablar también del lado activo del adecuacionismo, del lado activo del descripcionismo y del lado activo del teoreticismo, que aunque sean criticados, pues tienen fulcros o partes de verdad. Es decir, lo digo para que, y esto va a servir para que expliques a la gente
qué son esas 3 teorías de la ciencia, o más bien teorías de la verdad científica, eh, porque claro, la cuestión es, un perro no sabe nada de planetas, no sabe nada de ciencia, es verdad que puede interpretar, puede conocer hasta, creo que son, no sé si eran 150 palabras humanas, pero él no se puede comunicar, más o menos, no sabe hablar, no puede aprender un idioma, pero puede saber recibir una orden y te entiende cuando gira la cabecita, pues vamos a la calle, vamos a no sé dónde. Pero claro, el mundo en torno humano se construye a través de aparatos, se construye a través de la tecnociencia, pero es verdad que eso que construye mm, tiene que adecuarse, si se quiere, con aquello que está fuera de su capacidad de producir y de construir. A ver si me explico. No estoy defendiendo el adecuacionismo, Carlos, pero lo que quiero decir Sí, es que, bueno, en una entrevista que le hizo a Sánchez Dragó en el 98, hablando de la teoría del caos, estaba hablando de España frente a Europa, decía, a ver, hay un caos determinista y un caos sí, indeterminista. Y el caos determinista es el que te dice, bueno, nosotros a lo mejor en un momento dado no tenemos la capacidad para determinar tecnocientíficamente, más diría con las fuerzas productivas, su desarrollo, las coordenadas espaciotemporales de un objeto en el universo, pero sin embargo esas coordenadas están ahí, porque ese objeto está ahí. Lo que pasa es que no sabemos o no podemos, o sí. quizás nunca podamos determinar que eso está ahí. Entonces, ¿tú puedes admitir que hay grados de verdad en el adecuacionismo, en el teoreticismo y en el descripcionismo a la hora de entender que aunque los descubrimientos constitutivos son un hecho y que están más allá de la naturaleza y la cultura, sin embargo los científicos no construyen en el aire, es decir, están construyendo verdades científicas que parten no solo de los aparatos que tienen en los laboratorios, sino también de las materialidades que se encuentran en nuestra realidad, digamos, al uso que tenemos más o menos a mano, aunque sea muy lejano, y que gracias a eso es como pueden decir, Júpiter existe, la mecánica clásica determina que la ley de la gravedad sea así, los exoplanetas son de esta manera, etcétera. ¿Cómo respondes a esta cuestión? Claro, lo que has planteado es, en cierto modo, es el circularismo, que es que hay una mezcla de materia y forma en las Claro. construcciones. Efectivamente, quiero decir, si nos quedamos solo con la materia o privilegiamos el papel de la materia, es la idea de que esas estructuras científicas estaban ya ahí puestas, ¿no? Si al contrario obviamos el papel de la materia y nos quedamos solo con las formas científicas, con la importancia de los conceptos, de las matemáticas, de los aparatos, parece que nos deslizamos al idealismo, ¿no? Pero el circularismo lo que sucede es que lo que viene a decir es que las verdades científicas son una conjugación de materia y forma. Entonces, efectivamente, es lo que tú estabas señalando. Quiero decir, en ese sentido, por ejemplo, cuando la respuesta que yo daba, cuando, por ejemplo, Álvaro González me comentaba, es que si desaparece el ser humano, yo digo, no queda la nada, queda la materia ontológico general. Lo que sucede es que esa materia ya no es la materia tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Y pues suponer que tenga unas formas propias, pues eso es que no podemos salir, por así decir, más allá de nuestra piel. Bueno, y tampoco podríamos, no habría nadie que llamara a eso materia ontológico general, igual que Claro, no habría nadie que llamara claro. a Júpiter Júpiter, ¿no? Entonces, lo que hay que señalar es que efectivamente, por volver al ejemplo del corte del cordero, Sí. los cortes dependen tanto del instrumento del carnicero como de la propia materia cárnica. Es en la conjugación entre la carne del cordero y el aparato donde surge la juntura, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo niego es que esas junturas sean junturas naturales, sino que son junturas categoriales, ¿no? Objetivas, sí, pero hay que tener en cuenta que son construcciones nuestras, ¿no? Sobre todo, insisto, también porque hay que tener en cuenta el papel de las matemáticas constitutivo en la ciencia moderna, ¿no? Y las matemáticas no podemos, por así decir, proyectar las matemáticas al mundo real, ¿no? Ahora que estás poniendo el ejemplo de la carne del carnicero, Hmm, realmente lo que corta el carnicero no es al animal en sí, sino a parte del animal hmm, que tiene una carne muy determinada, que, sí, que la propia industria cárnica y científicos también hmm, han estudiado cómo es ese tipo de carne, qué se puede hacer con ella, y los instrumentos de corte, los cuchillos, se diseñan y se hmm, afilan expresamente para cortar ese tipo de carne. No es lo mismo cortar hmm, un jamón que cortar carne de res. hmm. Entonces, quizás pues, ese tipo de analogía nos pueda servir para... O también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una bacteria que se alimente de carne putrefacta, sus junturas son totalmente distintas a las del carnicero. Ella no deja nada, ¿no? O el lobo que captura al cordero
sus junturas de cómo se va a comer al cordero no son nuestras costillas, ¿no? Sino que están en función de sus colmillos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde se ve de nuevo esa conjugación entre materia y forma, ¿no? Que yo creo que es de nuevo la idea de descubrimiento constitutivo, de no quedarnos solo con la materia, ¿no? Y la idea de todo es natural, tampoco quedarnos solo con la forma, con la visión de que todo es una especie de, como de construcción y de idea nuestra, ¿no? Sino que es una conjugación entre ambas, ¿no? Hay un ajuste entre ambos. Claro, o sea, lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que está ahí fuera, que diría Fox Mulder, no es todo materia y por tanto todo naturaleza o todo forma y por tanto todo cultura, sino que lo que nosotros construimos a partir de la juntura, bueno, juntura y separaciones también, ¿no? De la materia y la forma son verdades objetivas, concretas, también históricas, porque tienen un rango histórico de acción, unas más que otras, no es lo mismo el teorema de Pitágoras que, por ejemplo, el descubrimiento de América, o que es un descubrimiento geográfico, tenemos la geografía como una ciencia también, o por ejemplo, estaba pensando en los avances en la astronomía y en la astrofísica del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX el descubrimiento de Neptuno fue algo tremendamente revolucionario y novedoso porque se hizo a partir precisamente de coordenadas matemáticas. Pero eso, claro, en el siglo XX, además tú señalas que el siglo XX realmente es el gran siglo de la revolución científica por antonomasia. Es decir, que todo lo que ha habido antes es importante, por supuesto, pero el siglo XX es el más determinante para este tipo de disciplinas. Entonces, claro, la contestación a Álvaro González, Pérez Jara y Lino es, vamos a ver, no estamos en un plano idealista, sino que estamos en un plano de el descubrimiento constitutivo se produce culturalmente, pero no de manera gratuita, ni flotando en el aire, ni sobre ideas del sujeto, sino que se hace sobre la acción sobre la materia que a nuestro alcance está, pero que evidentemente tiene conexiones, vamos a decir así en simple, ¿qué? Esto lo he hablado muchas veces en el canal, con materialidades que están fuera de nuestro alcance observable básico, humano, carnal, es decir, tanto a nivel microscópico como a nivel cosmológico. Entonces, nosotros construimos las verdades de la cosmología también a partir de las conexiones que podemos encontrar vía tecnociencia entre las materiales que nos encontramos en nuestro planeta y los que sabemos por cuestiones tecnocientíficas que existen fuera de nuestro planeta. ¿Iría por ahí la cosa? Sí, de hecho, según hablabas, me acordaba de la mecánica cuántica, ¿no? Donde se ve muy bien también el papel, por así decir, de la forma, ¿no? Donde son precisamente nuestros instrumentos donde están afectando a los sistemas, a las partículas cuánticas, a los sistemas cuánticos, ¿no? Y los modifican, ¿no? En el momento que interaccionan con ellos, están, por así decir, cambiándolos, ¿no? Entonces, Claro. se ve muy bien de nuevo cómo hay una conjugación de forma y materia, ¿no? Que muchas veces ha sido muy mal entendida en mecánica cuántica y muchos físicos cuánticos se han deslizado al idealismo, ¿no? Diciendo que es que los sistemas cuánticos es la conciencia la que produce el colapso de la función de onda, etcétera. Sí, No, sí, sí. alto ahí, alto ahí. Lo que hay que decir es, no es eso, no. Son de nuevo los aparatos nuestros los que al contactar con, por así decir, conectar con esos sistemas, pero por así decir, los cortan de una manera o de otra, ¿no? Como el cordero, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, en el caso también, por ejemplo, de la mecánica cuántica, la posición del hiperrealismo encaja muy bien, más que otras visiones. Y en el caso de la cosmología, pues por poner un ejemplo, según hablabas, me acordaba, ¿no? La clasificación de las galaxias típica de galaxias, si no recuerdo mal, elípticas, es una clasificación puramente fenomenológica, que depende de, por ejemplo, cómo las veía Hubble al telescopio en su momento. Esa posición, que era como las ve un ser humano, teniendo en cuenta la luz que es capaz de filtrar, depende totalmente de nuevo del ser humano, ¿no? A día de hoy sabemos, si aceptamos las teorías de la materia oscura, que esas galaxias, que aunque tengan forma elíptica o tengan otro tipo de forma, están rodeadas de halos de materia oscura, con lo cual ya no tendrían esas formas que supuestamente decía Hubble, ¿no? Claro. Pero lo que quiero llamar la atención es cómo la clasificación de Hubble dependía una vez más de la escala antrópica. Voy a hacerte la última pregunta que tiene que ver con, digamos, temario, Sí. o doctrina o metodología filosófica materialista, para luego entrar de lleno ya en cuestiones es necesario hacer esta introducción para luego entrar a cuestiones, valga la redundancia, que a la gente le puedan fascinar más, que tengan que ver ya con el cosmos, el universo, el origen de todo, cómo vamos a acabar, etcétera. Que es, lo he mencionado ya, ¿no? Descripcionismo, teoreticismo, adecuacionismo, circularismo.
Muy resumidamente, en el tomo 1 la teoría categorial, que es el primer tomo de los 5 que dedica a desarrollar su teoría de la ciencia, define, luego los desarrolla más en el resto de tomos, 4 teorías de la ciencia, o mejor dicho, de la verdad científica. Descripcionismo, en resumen. La ciencia describe la realidad. Adecuacionismo. La ciencia se adecúa a la realidad. Teoreticismo. La ciencia tiene que adecuar la teoría a la realidad, aunque a veces, cuidado, es la realidad a la teoría, que es incluso más peor, tiene consecuencias peores. Y el circularismo es la adecuación, no la adecuación, sino la construcción de la verdad científica a partir de la dialéctica materia-forma, desbordando por completo, pues, la relación sujeto-objeto de ahí lo diré, se me olvidó el término, de la epistemología. De la epistemología. Sí. Joder, macho, el Alzheimer. La epistemología sujeto-objeto, que, cuidado, no se rechaza, pero se mete dentro de la gnoseología materia-forma-verdad. ¿Qué partes de verdad reconoces y qué partes hay críticas hay que hacer, o qué crítica hay que hacer a la posición teoreticista, adecuacionista y descripcionista? Aquí sé muy claro porque creo que es importante, ¿no? O sea, ¿qué reconoces que aciertan y en qué no? La posición adecuacionista es la posición, por ejemplo, clásica de la filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Donde piensan que sus teorías están representando el mundo, ¿no? Y donde, por así decir, el científico sería una especie de pintor que lo que tiene que hacer es hacernos en un cuadro lo que está viendo en la realidad, ¿no? El problema es que, por ejemplo, cuando lo que tiene que pintar es inobservable, por ejemplo, el electrón, ahí el adecuacionismo empieza a hacer aguas. ¿En qué sentido? Que ya no podemos, por así decir, pintar el electrón al margen de la física, ¿no? Cuando el adecuacionismo tiene su punto de verdad, su fulcro de verdad, cuando tiene que ver con cosas observables, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos en botánica una lámina botánica de una planta, podemos ponernos al lado con la planta y nosotros construir ver si el isomorfismo está o no está, es decir, comparando la planta real con la lámina. En el caso del electrón es imposible, porque al margen de la teoría física y de los propios aparatos físicos, no podemos acceder al electrón, ¿no? Entonces, el adecuacionismo, ese es el problema, ¿no? Sí, cuando se dice en una cámara de nieve se hace una foto, acabamos de fotografiar al electrón. Bueno, es que eso ya depende de una interpretación de los datos. El descripcionismo fue muy importante en tanto en cuanto llamó la atención sobre los hechos, ¿no? Sobre los componentes empíricos de la ciencia. El problema es que, por así decir, las teorías las veía como meros herramientas neutras, ¿no? Y el teoreticismo, pues lo que señaló es que toda observación está cargada de teoría, es decir, que ya el mero hecho de observar pues, supone conceptos que lo que van a hacer es, por así decir, es discernir lo que estamos viendo o lo que no, ¿no? El ejemplo en el caso del electrón es ese, ¿no? Que dependemos de la teoría física, de toda la teoría de la teoría de la atómica, de la mecánica cuántica, para, por así decir, acceder al electrón. Y si quitamos eso, nos hemos quedado sin electrón, ¿no? Entonces, todas tienen, por así decir, su fulcro de verdad, ¿no? Lo que sucede es que tienen ciertas pegas, ¿no? Lo que hace el circularismo es, por así decir, insistir tanto en el papel de la materia como de la forma, ¿no? Pero concebir la verdad científica no como hace el adecuacionismo, como una especie de representación donde las dos cosas encajan bien, sino más bien como una especie de mezcla entre las dos, ¿no? Donde hay que ser consciente de que esas verdades científicas, que son, insisto, objetivas, que tienen una potencia tremenda, ¿no? Porque las ciencias son las rocas más firmes en las que nos podemos apoyar, pero hay que tener en cuenta también de que dependen, ya digo, de una serie de constructos humanos. Pues vamos a entrar a partir de la presentación de toda la metodología que tú das en el libro, a analizar cuestiones, pues eso, de divulgación científica. ¿Los cosmólogos qué son? ¿Son filósofos o son científicos? Y con los cosmólogos te pregunto también por los físicos teóricos. ¿Qué están haciendo realmente? Pues es curioso porque diríamos que en cierto momento, cuando están manejando, pues por ejemplo, qué sé yo, haciendo una deducción dentro del modelo cosmológico, ¿no? Del modelo lambda-CDM, pues ahí sí, serían propiamente científicos. Lo que sucede es que llega un momento en el cual muchas veces al exponer sus resultados empiezan a usar ideas, ¿no? La idea de universo, de cosmos, de totalidad, ¿no? Del origen del universo, ¿no? Del destino final del universo, y ahí sin darse cuenta empiezan a hacer una especie de filosofía espontánea, ¿no? Y luego tienen uno de los problemas, es verdad, el que dices tú, ¿no? El físico teórico, cuando hay ciertas partes de la física donde prácticamente todo se resume en física teórica,
y hay muy poca experimentación porque escapa, pues por ejemplo estoy pensando en la teoría de cuerdas, ¿no? Claro. Donde esas teorías pues son teorías matemáticas, pero que escapan a cualquier tipo de comprobación experimental, ¿no? Ahí, eso es verdaderamente ciencia cuando la conexión, de nuevo, por volver al circularismo entre materia y forma, es imposible porque requeriríamos una energía tal que no podemos realizar los experimentos. Bueno, pues hay muchos físicos, estoy pensando, por ejemplo, en Smolin, ¿no? Que son muy críticos con estas teorías, ¿no? Y que señalan los peligros que tiene esas especulaciones, ¿no? Entonces, esos físicos, que son puramente teóricos especulativos, ¿no? En cierto modo estarían haciendo metafísica sin darse cuenta, ¿no? Incluso hay algunos, estoy pensando en Leonard Susskind, que dice que cuando tiene una frase que dice que no entiende por qué hay que rechazar las teorías solo porque no cumplan el rígido criterio de falsabilidad de De Popper. los filósofos, dice, ¿no? Claro, pero si a la ciencia le quitamos ese componente experimental de la contrastación empírica, ya no es propiamente ciencia. Has hablado antes de las matemáticas. Ahora que dices todo esto, quiero preguntarte también por una cosa. ¿No es también peligroso la idea que mucha gente tiene de que cuando algo es matematizado o matematizable, eso ya es científico? Yo, en mi primera tesis doctoral, yo estoy ahora haciendo la segunda, luego te comento de qué va, pues ponía el ejemplo de que imagínate que un sociólogo hace una estadística matemática de la población del infierno y empieza a clasificar, porque es demonólogo Sí. también, pues los tipos de demonios que hay en el infierno, pues por altura, por poderes, por lo que sea, y hace ahí una tabla de población. Pues ha usado matemáticas, ¿no? En su formato estadístico. Tú eres matemático también. Sí. ¿Tú crees que el uso de las matemáticas puede fetichizarse en algún momento en las ciencias? En las ciencias e incluso en la filosofía, ¿no? A partir del siglo XVI, cuando se empieza a ver que las matemáticas se entroncan con el mundo, ¿no? Que hay un ajuste no solamente con el mundo supralunar, que eso ya se sabía, que eso ya venía rodando desde Ptolomeo, ¿no? Sino con el mundo infralunar, sobre todo a partir de cuando los españoles y portugueses son capaces de descubrir América, de dar la vuelta al mundo usando la cosmografía española, que hay un componente matemático importante, se empieza a ver que las propias matemáticas sirven para manejarse con el mundo, ¿no? Entonces, ese éxito que empieza a tener la matemática, a partir del siglo XVI, sobre todo, ya digo, con el descubrimiento de América, se extrapola a la filosofía, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en hacer filosofía a la manera matemática, ¿no? Como esto está presente, pues, desde en Descartes, Spinoza, Leibniz, ¿no? Y a día de hoy nos parece algo exótico, ¿no? A nadie se le ocurriría hacer filosofía a la manera matemática, bueno, salvo a los mungianos, ¿no? Pero que en cierto modo ellos están presos un poco de eso, de que pensar que porque decir, sea la ciencia C se compone de C1, C2, C3, simplemente por usar ese tipo de artefacto matemático da una apariencia de objetividad, ¿no? Pero alto ahí, de nuevo, si se está haciendo matemáticas, efectivamente no hace falta salirse de ese plano de los propios signos matemáticos, pero si queremos conectar con el mundo, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ese mismo problema sucede en ciertas ramas de las ciencias humanas, donde hay una especie de fetichismo por ejemplo, del método estadístico, de los test estadísticos, se recogen una serie de datos de 20, 30 personas, se hace un test estadístico y ya tenemos el artículo científico para publicarlo, ¿no? Claro. Pero también, aparte de en las ciencias humanas, esto también sucede, ya digo, en ciertos tramos de la física, ¿no? Que son muy, muy especulativos. Tiene que haber una cierta conexión entre lo que estás elaborando matemáticamente con los fenómenos de la realidad y que sean tangibles. Es Sí. decir, no puedes hacer estadística de la población del infierno o de la población del Sí. cielo con los ángeles, ¿no? Vamos a entrar en un tema que has dicho, que es el fin del universo. Cuando los físicos teóricos y los cosmólogos están hablando de cosas tipo el Big Crunch, ¿no? Como una suerte de final abrupto de nuestro universo conocido a través de una nueva concentración de materia y energía que nos va a llevar algunos dicen que al final definitivo del universo y otros a una suerte de nuevo renacimiento de otro universo o de eterno retorno nietzscheano. ¿Qué están haciendo ahí? Y hoy, por ejemplo, cuando hablan de un tema que a mí me apasiona, que dediqué vídeos a ello para hablar de Manuel Sansegarra, la muerte térmica. Eh, es verdad que todo eso, esas teorías, y aquí la palabra importante es teorías, las elaboran partiendo de saberes científicos estrictos de su campo de acción y de experimentos. Pero, ¿qué valor nociológico tiene realmente una teoría como la de la muerte térmica
o una teoría como la del Big Crunch. Es decir, la idea de que vamos a una suerte de destrucción y luego renacimiento del universo, eso es filosofía, eso es metafísica, eso es ciencia, y la muerte térmica. La idea de que todo lo que conocemos en algún momento acabará condensado en átomos sin energía que se van diluyendo hasta que no haya, hasta que todo sea una suerte de frío absoluto, sin ningún tipo de capacidad de generar nueva energía. ¿Eso qué están haciendo los científicos cuando hacen eso? A ver, lo primero que yo diría es lo siguiente, ¿no? Está habiendo una proliferación de todas esas teorías, tanto la de la idea como que avanzamos hacia una especie de muerte térmica del universo, como ahora los universos rebote, Sí, sobre todo porque la cosmología, el libro está escrito en 2017 y sale publicado en el 18, el ¿no? 18. De entonces acá, en el libro hay un momento que digo algo así como que el problema de la constante de Hubble puede ser que dé sorpresas, ¿no? Y justo a los 2 años, lo que en su momento se llamaba hace unos pocos años la tensión de Hubble, ya lo llaman la propia crisis de la cosmología, ¿no? Porque resulta que la constante de Hubble, que es uno de las constantes que aparecen en el modelo y que es fundamental para poder explicar el origen, pero también el futuro del universo, resulta que los valores que se estiman de la misma, si se hacen con el modelo teórico, dan una serie de valores. Y si se hace a través de las observaciones de supernovas, dan otros valores. Y no encajan absolutamente para nada, ¿no? Con lo cual, ahí lo que ya están empezando a pensar los cosmólogos es que alto ahí tenemos un problema, ¿no? Claro, hay que darse cuenta de que la cosmología depende muchísimo de un factor. Se supone que es que a través de las ecuaciones de la teoría de la relatividad, que por cierto están probadas a escalas inferiores a las del cosmos como un todo, podemos describir la evolución del espacio-tiempo de todo el universo. Bueno, muy bien. Pero eso pues supone, para poder resolver las ecuaciones, que el universo tiene que tener ciertas condiciones de simetría. ¿No? Tiene que ser lo que se llama en términos técnicos homogéneo e isótropo, ¿no? Y eso es mucho suponer. Es decir, quiero que se vean, que la gente que nos escuche vea que aplicar la cosmología al universo tiene una serie de presupuestos que son mucho suponer, ¿no? De hecho, hay algún cosmólogo que sostiene que, por ejemplo, las últimas observaciones de supernovas de tipo 1A también se podrían interpretar como que el universo no es homogéneo. Es decir, que no tiene esa forma de esfera, sino que es más bien como algo que tiene, pues, por un lado, salientes, por otro lado, irregularidades, ¿no? Pero claro, si el universo fuera así, la propia posibilidad de hacer cosmología se derrumba. Entonces, para poder seguir avanzando y haciendo cosmología, tenemos que, pues, suponer que hay cierta simetría en el universo. Entonces, suponiendo todo eso, las ecuaciones, lo que dice el modelo es que caminamos, como dices tú, hacia una expansión acelerada, donde poco a poco el espacio entre galaxias se irá dilatando, y llegará un momento en el cual llegaremos a una especie de muerte térmica. Yo lo que llamaría la atención es que, bueno, esto depende de un montón de supuestos, ¿no? Primero, el suponer esas condiciones uniformes y simétricas para poder hacer estas ecuaciones y resolverlas, Sí. pero por otro lado es también obviar que a día de hoy la cosmología está con una crisis abierta, ¿no? Donde no encajan las predicciones teóricas con las mediciones prácticas. Y no sé cómo van a salir de esa crisis tampoco. O sea, Pues las últimas que he leído, que son de hace unos meses, hubo un tiempo en el cual, por así decir, los intervalos que daban, las predicciones teóricas y las prácticas encajaban un poquito y pensaban, bueno, seguro que el valor está en el medio. A día de hoy, las últimas todavía han agudizado más la separación. Entonces, es un verdadero problema, ¿no? Se están encontrando galaxias que son más viejas que el universo. Fíjate, eso habló de ello, bueno, no sé si era en el primer tomo de la teoría del cierre o en el libro de materia, no me acuerdo cuándo fue. Hubo un Halton, un sí. científico pionero estadounidense Mm. que decía, yo me leí el libro, fíjate, eran controversias sobre las cuásares, sobre sí. las cuánticas y los cuásares, que yo a la gente se lo recomiendo, está escrito en el año 90, si no me equivoco. eh, Escribir ese libro y publicar ciertas investigaciones le costó el trabajo. Sí. O sea, es decir, este señor estaba básicamente afirmando, cuidado, que hay galaxias y cúmulos globulares que tienen más edad, se ha demostrado, luego lo intentaban ajustar, Sí. que la edad del universo conocido, es decir, 13.400, luego 13.800 13.800 millones estará, de sí. años, han ido variando, y decía
Él hablaba de la posibilidad que haya una suerte de eyección de materia y energía desde las propias galaxias, desde sus núcleos, que permitieran, desde esas eyecciones de materia y energía, la formación de nuevas galaxias, como algo parecido a lo que ocurre con la panspermia o que ocurre, pues, por ejemplo, con las semillas de los árboles, que son eyectadas, entre comillas, desde los árboles, llegan a otros lugares de un bosque y dan lugar a otro árbol. Bueno, la gente se tomó a pitorreo todo lo que dijo, le empezaron a reducir las horas de observación en el telescopio en el que trabajaba, creo que era en Florida, y al final el pobre señor tuvo que irse de Estados Unidos, le dieron un trabajo en Alemania, Sí, en el Instituto Max Planck, sí. y ahí pasó su tiempo. Ahora está siendo, desde hace unos años, muy tímidamente reivindicado, pero me acuerdo que, bueno, lo puso como ejemplo de, oigan, cuidado, que el consenso científico en el eje pragmático y tal, no hay que tomarlo como una verdad totalmente asegurada, porque incluso en las ciencias estrictas, en las ciencias naturales, te puedes encontrar personas que, por lo que sea, precisamente gracias a los aparatos, pueden poner en cuestión ideas que se han tomado como verdades absolutamente eternas e inexpugnables de lo que tiene que ver con el universo conocido. Tú, cuando leíste el caso de Halton Arp, ¿qué pensaste de ello y cómo lo conectas con tu obra? Pues Arp es muy interesante porque es un astrónomo observacional, ¿no? Y encontraba que, por ejemplo, él cuestionaba la base de la idea que todo el mundo tenemos es de que el universo se está expandiendo, ¿no? Y que entonces las galaxias se están alejando unas de Por otras. el efecto Doppler, ¿qué tal? Y entonces el problema es que esto, el que primero lo plantea es Hubble, ¿no? Lo que pasa es que a la gente se la llama la ley de Hubble, ¿no? El problema es que lo que se suele olvidar es que Hubble nunca tuvo muy claro cómo interpretar. Él lo que entendió vio es una correlación entre la distancia y el corrimiento al rojo, pero él nunca entendió el corrimiento al rojo lo llamó velocidad aparente, porque él no tenía muy claro. De hecho, él publica un libro de divulgación en los años 50 y toda la parte de cosmología no entra a decir absolutamente nada. O sea, él mismo era muy escéptico de que entender su propio descubrimiento, como Lemaitre siempre entendió, de, el universo se está expandiendo y por eso vemos ese corrimiento al rojo, él siempre fue muy escéptico en entender el corrimiento al rojo del espectro, ¿no? Que se observa en los radiotelescopios, entenderlo como una velocidad, ¿no? De alejamiento. Fue más bien el que era la mano derecha de Hubble, Milton Humason, me parece que se llamaba, el que enseguida dice, oye, esto lo conectamos por aquí. Pero Hubble nunca se murió sin creer que verdaderamente las galaxias estuvieran expandiendo. Él había entendido una correlación entre dos variables físicas, pero siempre se resistió a interpretar una como velocidad de alejamiento, ¿no? Como que efectivamente ese corrimiento al rojo fuera una que se están moviendo. Bueno, pues ARP lo que encuentra son determinadas anomalías de galaxias, ¿no? Y de cuásares que están conectados por puentes de materia y que tienen un corrimiento al rojo muy distinto. Entonces, si tienen que estar muy distintos, tendría que ser que están uno y otro súper alejados. Sí. Con lo cual no podría haber puentes de materia entre ellos. Lo que le dijeron a él es que esos puentes de materia eran cosas ópticas, ¿no? De que en la fotografía se sumaban, ¿no? Lo que pasa es que él también luego encontró, pues eso, formaciones que tenían una edad más antigua que la que se estimaba del universo. Y a día de hoy está ocurriendo igual. Se encuentran galaxias que no pueden haberse formado, según el modelo, tan temprano, ¿no? Claro, aquí los físicos, lo que están un poco, hace poco en el canal de un físico, discutiendo con él, con Enrique Borja, él me decía, bueno, pero es que aquí hay una idea que se está viendo que está resolviendo todo. Y él me lo planteaba, él es también lector de Bueno, y decía que, bueno, es la idea de la identidad sintética, de que va convergiendo todo en la inflación cósmica, ¿no? Y yo le decía, claro, pero yo aquí lo veo al revés. Yo lo veo más bien como un deus ex machina, donde resulta que gracias a la inflación, todos los problemas que va habiendo los vamos resolviendo, ¿no? Claro, digo, y el problema es que de la inflación cósmica, de nuevo, es un campo, el inflación, del cual no hay ningún tipo de comprobación experimental, ¿no? Con lo cual es una especie de recurso matemático que funciona muy bien porque sirve pues para ir tapando parches, pero ojo, que de nuevo estamos sin ningún tipo de contrapartida empírica, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que Halton Arp en su momento dio, las anomalías, ¿no? Y cómo a día de hoy algunas de ellas pues siguen, no con los mismos ejemplos, pero sí que siguen vigentes. Has dicho una palabra fundamental, experimento. Sin los experimentos no se puede construir ningún tipo de verdad científica. Hablábamos por teléfono hace tiempo que, claro, que hay disciplinas que se
pretenden científicas donde es imposible realizar experimentos en el sentido estricto de la palabra porque no existen aparatos para ello. Pero, por ejemplo, en antropología se pretende hacer algo parecido, no se atreven a llamarlo experimentos, pero, por ejemplo, en economía existe la llamada economía experimental, que muchas veces parece que están haciendo una especie de establecimiento de pautas de comportamiento etológico en sujetos para ver si digamos, de sentido teoreticista, se conecta el comportamiento de esos sujetos con una idea teórica que en economía se está dando. Pero claro, ahí realmente no se está haciendo un experimento, parece más que se está haciendo una performance que otra cosa. ¿Tú dirías que si una disciplina no puede experimentar, realmente no es una ciencia? A ver, por ejemplo, en el caso de la física de partículas, el modelo estándar es cada 2 por 3 está siendo revalidado. Es decir, incluso a los físicos les molesta mucho porque cualquier teoría que intenta mejorarlo se está viendo que fracasa. Y lo que es el modelo estándar funciona cada vez mejor. ¿Por qué? Porque en los aceleradores de partículas ahí podemos cacharrear con las partículas. Es decir, podemos no solamente observarlas, sino manipularlas, ¿no? De lanzo un chorro de electrones contra un chorro de positrones, etcétera, ¿no? Entonces, esas ciencias donde cabe el experimento, pero el experimento no solo en sentido observacional, sino en el sentido de poder manipular con las cosas mismas, ¿no? Pues entonces, en esas disciplinas yo creo que es donde mayor verdad científica hay. Ujú. En el caso de la cosmología, aunque a partir del año 2010 se popularizó el término de que estábamos en la época de la cosmología experimental de precisión, lo que más bien se estaba haciendo es que se había mejorado mucho en la medición de la radiación de fondo. Y efectivamente se ha mejorado muchísimo en detectores, las pequeñas anomalías con un carácter casi nanométrico ya se detectan. Eso es espectacular, pero ojo, eso no es experimento, eso es más bien observación, ¿no? Claro. Porque no podemos manipular galaxias, no podemos manipular a nuestro antojo el propio universo, ¿no? Que es que por definición es se nos escapa, ¿no? Porque estamos dentro. Pero observar no es. Hay gente que dice que observar ya es operar, pero claro, eso es problemático también. Sí, es problemático, quiere decir, porque no puedes variar, por así decir, las condiciones iniciales de ese objeto. Claro. Mientras que nosotros podemos observar, qué sé yo, las galaxias, lentes gravitacionales, efectivamente, sí, pero tú no puedes modificar vamos a crear ahora una lente gravitacional, eso no lo podemos hacer, ¿no? Sin embargo, en física de partículas, en mecánica cuántica, sí se puede hacer eso, ¿no? Sí que puedes manipular las propias partículas y construir determinadas disposiciones, ¿no? Entonces yo creo que esto que sucede en la física sucede lo mismo en otras ciencias. En química podemos manipular y la potencia de la química es tremenda, ¿no? Pero claro, en ciencias humanas es muy difícil establecer ese tipo de operaciones, cómo se pueden realizar. Lo más que se puede hacer muchas veces son observaciones y luego usar la estadística, ¿no? Pero hay que ser consciente de las limitaciones que tiene eso. Claro, la observación participante que te enseñan en Claro. sociología o Mm, en antropología no es en sí un experimento, es otro tipo de mm, cuestión. Las anotaciones que tú hagas y luego las tablas que hagas, pues mm. realmente no estás haciendo, no estás al mismo nivel en el que está pues el CERN con el tema del Sí. bosón de Higgs. ¿Qué conexión habría entre la capacidad de experimentar a través de aparatos tecnológicos? Que una de las claves para entender las ciencias es la tecnología. ¿Qué conexión hay con, por ejemplo, con la dificultad que tienen muchos cosmólogos y astrofísicos y físicos teóricos para tratar de determinar qué había antes de la existencia del universo? El típico qué había antes del Big Mm, Bang. O sea, hay gente que dice, bueno, el tiempo no existía. Claro, desde una perspectiva, esta pregunta me parece súper importante a nivel ontológico mm. incluso, porque de una perspectiva materialista nuestra, eh, tratar de dilucidar noseológicamente qué puede haber antes del Big Bang, pues no tendría mucho sentido, más allá de partir de lo que se conoce Sí. científicamente. Pero, sin embargo, a nivel ontológico sí podría ser una pregunta interesante. ¿Qué conexión habría entre Mm. esta idea y la experimentación y la tecnología? Claro, aquí bueno, el primer problema es el siguiente, ¿no? El modelo aceptado en cosmología, el modelo que se llama el Lambda-CDM, pues sí, es un modelo matemático basado en la teoría de la relatividad y que es capaz de explicar pues, una serie de observaciones. Tampoco muchas, ¿eh? La cosmología se basa en una docena, básicamente, ¿no? De observaciones, pues desde, qué sé yo, ley de Hubble, abundancia de elementos químicos, es decir, no son excesivamente muchas, pero es verdad que el modelo más mal que bien, consigue dar cuenta de ellas, ¿no? Bien, el problema es que cuando el modelo que nos dice que efectivamente el espacio-tiempo se está expandiendo, ¿no?
cuando retrotraes en el tiempo hacia atrás, ¿no? A partir de cierto tiempo, que se llama el tiempo de Planck, el problema es que el modelo ya no funciona. ¿Por qué? El modelo está basado en la relatividad. Y a partir del tiempo de Planck muy pequeño, se supone que todo el universo estaba tan concentrado donde ya la teoría, la física que hay que usar ya no es la física de Einstein, sino que es la mecánica cuántica. Y el problema es que no disponemos de una física que sea capaz de juntar la gravitación, la teoría de la relatividad, con la cuántica. No Y lo por hay. eso pretenden hacer la teoría del todo, ¿no? Claro, las teorías de cuerdas intentan conjugar a ambas cosas. El problema es que como no hay comprobación experimental y luego aparte que teorías de cuerdas hay a porrillo, hay muchísimas, ¿no? Entonces, el problema es que a partir en ese viaje hacia atrás, lo que pasó en los primeros instantes no lo podemos saber, con lo cual está vedado, ¿no? Entonces, primero está ese problema teórico y luego está suponiendo incluso que tuviéramos una teoría que fuera capaz de conjugar ambas cosas, ¿no? El problema es que a partir de lo más allá que podemos ver con nuestra tecnología es hasta la radiación cósmica de fondo, ¿no? Donde más allá es un velo que es imposible con la tecnología de, por así decir, levantarlo, ¿no? Entonces, ya vemos que el problema es muy, muy complicado. Claro, hay cosmólogos que intentan salvarlo de una manera muy, muy curiosa, y es decir, bueno, como la mecánica cuántica y la teoría de relatividad no en el principio chocan, vamos a hacer que no se junten, ¿no? Entonces son los universos estos pulsátiles, ¿no? Donde hay un Big Bang, un Big Crunch y así continuamente, ¿no? Para evitar ese momento de singularidad, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, esto son especulaciones matemáticas. El multiverso y esas Sí. cosas, ¿no? O los omniversos, también se hablaba de ello. El multiverso, bueno, pero el multiverso llega al momento en que hay Max Tegmark, uno de los grandes cosmólogos actuales, que incluso sostiene que llega a ser un multiverso hasta matemático, ¿no? Para que se vea un poco de nuevo aquí cómo están haciendo. Él dice que hay tantos universos como posibles leyes matemáticas haya, ¿no? Y que nosotros hemos tenido la suerte de que hemos caído en uno en el cual las leyes matemáticas da la casualidad de que son las que nos han tocado y que son muy buenas porque permiten que haya vida. Coño, es como una timba, joder, qué bien. Claro, sí, pero claro, uno lo piensa y dices, madre mía, o sea, el multiverso matemático, ¿no? Es decir, no solamente es que haya un montón de universos y hemos caído en uno en el que las leyes físicas son buenas, sino que también en uno en el cual las leyes matemáticas son todavía mejores, ¿no? Sí, Entonces, y luego los hay que son peores y ahí no podía haber vida y que es el del infierno prácticamente. Claro, pero eso es una construcción puramente pues, ideológica, ¿no? Una paja mental. Sí. Y hablando de pajas mentales, y yo sé que hay gente que va a ver este vídeo y se va a enfadar conmigo, pero bueno, ¿qué valoración haces desde tu perspectiva de, bueno, la idea del creador matemático, del gran arquitecto del universo, que luego dicen los masones, ha pasado a ser otra cosa y curiosamente ha pasado a ser otra cosa en una época del siglo XXI donde los videojuegos y el diseño gráfico en 3D, el CGI con la inteligencia artificial, pues yo creo que es el siguiente paso adaptado al momento actual tecnológico, ¿no? A lo mejor está haciendo sociologismo, pero es hacer una crítica sociológica, pero también ontológica y no sociológica, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente que afirma, entre ellos Elon Musk, de que vivimos quizás en una simulación y que pues todo lo que nos rodea pues es un programa informático o un videojuego o cosas así? Claro, la verdad es que aquí el delirio es tal que o sea, cualquier cosa que uno pueda decir prácticamente va a dejarles Enfadados. como estaban, ¿no? Sí, también. Quiero decir, lo primero que hay que ver es, bueno, bien, ¿cuál es el experimento? ¿Cuál es la contrastación empírica que permite demostrar eso, ¿no? Y mientras ellos no sean capaces de darlo, la carga de la prueba está en ellos. Quiero decir, Bueno, hay físicos teóricos que dicen, no, matemáticamente se puede demostrar. Lo están empezando a decir algunos. Claro, pero de nuevo, que es la necesidad de una idea de ciencia potente, materialista, ¿no? Que sea capaz de decir, alto ahí, es que la ciencia no se reduce a las matemáticas. Las matemáticas se desarrollan, son una herramienta muy potente, pero se desarrollan en el plano del papel o de la pizarra, ¿no? Y hay que ser conscientes de que somos nosotros los que, por así decir, estamos usando las matemáticas para reconstruir o configurar el mundo que nos rodea, ¿no? De nuevo, es un poco la necesidad de esa primera parte de la charla que hemos tenido más ontológica, ¿no? Pero que es que sin ella, pues te come la metafísica. Claro, y entonces la idea de que vivimos en una simulación es básicamente metafísica. Sí. Que esto no le va a convencer, evidentemente, que lo digamos, pero claro, la idea es, si es una simulación, claro, la idea es, si es una simulación, ¿dónde están los programadores?
Y esos programadores tendrán que vivir, supuestamente, esto como en los Sims, ¿no? Sí. Tendrán que vivir en un mundo entorno en el cual a lo mejor ellos se preguntan también si viven en una simulación. Sí. Y entonces estamos en una matriosca Sí. donde no sabemos cuál es el fin y además ese tipo de concepción, no sé cómo llamarla, pues te lleva básicamente a no ver límite, incluso te llevaría a negar la propia existencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si no hay un Dios creador, entonces si Dios es el programador informático, que a veces yo he pensado medio en broma, entonces Dios es como el gordo de la tienda de los cómics de los Simpsons, ¿no? Que está ahí. Entonces, ¿quién ha programado a Dios? Entonces ahí veo que hay una mezcla o choque también de ideas monoteístas secularizadas con, con personas que tienen ya concepciones que desbordan completamente el monoteísmo cristiano, que se aproximan a una suerte de pseudo-hinduismo o pseudo-budismo New Age, pero pasado por el Thermomix de Matrix o de Tron o de la informática. Claro, la gente puede decir, bueno, pues os estáis riendo de nosotros. Yo, no me. A ver, es que la idea de que el universo es un videojuego. Sí. No te la puedes tomar muy en serio, quiero decir. Yo no me la tomo en serio. Sí. Pero si me la tomase en serio, yo diría, vale, ¿dónde están? O sea, ¿cómo serían los programadores de ese universo? ¿Y quién les ha programado a ellos también? O sea, quiero decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la programación? No sé si me estoy explicando. Sí, acá al final lo único que haces es por así decirlo, lo que está haciendo Elon Musk es el problema o la cuestión filosófica, barrerla a otro nivel superior, pero se vuelve a plantear en el siguiente, ¿no? ¿Quién ha creado a los programadores de la simulación en la que estamos y así hasta el infinito, ¿no? Claro, o sea, yo lo que veo es que están elaborando un problema, una pregunta filosófica, pero mal planteada desde herramientas que no son las correctas. Y las tratan de responder como pueden, pero porque somos hijos de nuestro tiempo y evidentemente pues dicen la época en la que se desarrollan la realidad virtual, la realidad aumentada, la hiperrealidad, no en el sentido del hiperrealismo Sí, de bueno, sino en el sentido de la hiperrealidad generativa informática a través de la programación con IA y en 3D, Sí. 4D, etcétera, pues la gente piensa ese tipo de cosas. Y entonces, la cuestión es que hay cosmólogos y físicos teóricos que la toman en serio, que dicen, oye, cuidado, porque esto puede ser una posibilidad. Claro, yo creo que aquí lo que también está pasando es que la cosmología, que siempre ha tenido, obviamente, por la vinculación que tiene con todo ese tipo de preguntas filosóficas tradicionales, incluso hay que recordar eso, que Stephen Hawking en unos últimos libros decía, la antorcha del descubrimiento la ha tomado la ciencia y la física, ¿no? Ya no la filosofía, ¿no? Porque la física es la que nos dice, pues, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el hombre. El caso es que aquí yo creo que está conectando con el otro gran mito de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esa ¿Tienes un libro mezcla, sobre ello? de esa hibridación, están saliendo pues todo este tipo de ideologías. Ya que estamos hablando del malogrado en todos los sentidos Stephen Hawking, que ahora está muy de moda por el tema Epstein, la frase de que ahora toma la antorcha la física teórica del conocimiento, como si la filosofía fuese algo completamente inservible, lo voy a relacionar un poco con el caso de la isla, que el hombre, pues ahí en Correos ha demostrado que hizo sus guarrerías. Pues dices, oye, toda esta gente que teoriza sobre este tipo de cuestiones recibe millones y millones de dólares, de muchísimo dinero, para construir sus teorías, sus pajas mentales, y encima están constantemente pidiendo pasta. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto la cosmología y sus cosmovisiones metafísicas, y con metafísicas, cuidado que no necesariamente lo estoy diciendo como insulto, porque muchas veces, lo decía el propio Bueno, están tomando cosas que ya los presocráticos decían, pero dándoles un envoltorio científico, y alguien puede decir, coño, pues a lo mejor es que los presocráticos tenían razón. Tampoco se está negando que en algunas cosas tuviesen razón, cuidado. Pero la cuestión es que todos estos señores necesitan constantemente muchísima inversión para mantener las ideas que mantienen. Entonces, ¿hasta qué punto la cosmología moderna también es una ideología? Mira, según lo estabas exponiendo, es muy interesante desde el punto de vista sociológico el auge de la cosmología en las últimas épocas. Está de moda. Los físicos hasta los años 70 muchas veces se dedicaban a la física de partículas. Claro, tienes que tener en cuenta también la Guerra Fría, la bomba atómica, es decir, todo ese tipo de cuestiones que invitaban mucho a dedicarse a esa rama, ¿no? La carrera espacial. La carrera espacial. El problema es que llega un momento en el cual la física de partículas se estanca, ¿no? Desde los años 70
el modelo estándar funciona genial, pero cualquier cosa que intente ir más allá se acaba demostrando que no, que es falsa, que no funciona, ¿no? Y entonces eso empieza a generar, como por así decir, un tapón, ¿no? Los físicos, no me voy a dedicar a la física de partículas, tal. ¿Dónde se van a poder realizar investigaciones? A la cosmología, ¿no? La cosmología, que en un principio bebía de la teoría de la relatividad, a partir de Gamow, cuando se empieza también a tomar mucho de la física de partículas, ¿no? El estudio de las abundancias de los elementos químicos y todo lo que tiene que ver con el origen, con la singularidad primordial, donde la física de partículas entra en juego, ¿no? Y entonces sirve como de callejón, como salida para muchos físicos a partir de los años 70. Y eso también lo que explica el auge de la cosmología y de los papers, ¿no? Como dicen ellos, en cosmología en las últimas décadas, ¿no? Ya. Voy a hacerte dos preguntas últimas, Mm. una ontológica y otra, bueno, también tienes ontología, pero que es gnoseología y es antropología incluso y filosofía de la historia, ¿no? Que de alguna manera también está desarrollado aquí, ¿no? Em, y voy a darle la vuelta del revés a los que dicen que vivimos en una simulación y cuál es el límite para saber dónde Mm. está el simulador de simuladores, ¿no? El programador de programadores. Y es partiendo de la idea de materia ontológico general de Mm. bueno, que es básicamente la transformación de la idea de ser en el sentido materialista en que bueno le da, del ser de la tradición filosófica greco-romana. Claro, históricamente, los cosmólogos, los astrofísicos, cosa que yo creo que lo han hecho incluso pues protocientíficos antes, es inevitable, han reducido la idea de realidad a la idea del universo conocido, Mm. observable y que con el cual más o menos podemos experimentar. Y si bien es cierto que en el siglo XX la idea de universo que tenemos se ha ampliado muchísimo, Mm. porque, bueno, hasta el punto de que hemos pasado de reducir el universo conocido a nuestro sistema solar a inicios del siglo pasado, a acabar y avanzar en el nuevo a un universo donde hay pues estructuras macrocósmicas donde galaxias, cuásares, Mm. agujeros negros supermasivos están más o menos conectados entre sí unos con otros, pero no todos con todos, Sí. en el cual pues se ve que hay unas distancias y una masificación de materia y energía impresionante que evidentemente desborda por completo cualquier cosmovisión Mm. que hubiera podido existir, te digo directamente, el año 1900. Sí. Evidentemente, eso supone eso tiene también su impacto cultural, tiene su Mm. impacto sociológico, tiene su impacto político y tiene su impacto antropológico. Pero la cuestión es que, aun con. A ver dónde quería llegar, a ver si estás de acuerdo conmigo. Aun con todo lo que sabemos del universo observable y conocido y de las enormes distancias a nivel de años luz que puede existir entre todos los cuerpos cósmicos que hemos logrado categorizar, sin embargo, la propia idea ontológico general de realidad es muchísimo más vasta, Mm. muchísimo más enorme y además mentalmente y tecnológicamente inabarcable para cualquier Mm. ser humano y yo me atrevería a decir para cualquier tipo de inteligencia que pueda existir. Es decir, y por eso yo creo que esa es una crítica ontológica muy potente Sí. a la idea del simulador o del arquitecto o por la propia idea de Dios, ¿no? Porque la idea de Dios al final es una suerte, pues, no sé, de ser que su rostro no lo podemos ver porque nos volveríamos locos, es algo así como muy Sí. Lovecraftiano, pero en un sentido positivo, y que por tanto somos incapaces de conmensurar en nuestra comprensión Mm. lo que sería Dios, que eso lo maneja el monoteísmo cristiano, judaico, islámico, etcétera. Pero claro, mm, también pueden existir fenómenos en la realidad que nunca conoceremos o que Sí. tardaremos mucho en conocer, cuya comprensión sea incluso más compleja, bizarra que la propia idea de Dios que ha elaborado la Mm. teología. Que se quede digamos, no sé cómo decirlo, en que sea un Sí. juego de niños a nivel Mm. ontológico, la construcción de la idea de Dios que tengan con respecto a cosas que pueden ser impresionantes y que no podemos ni procesar que pueda haber en la realidad. Por eso quería hablar contigo de esto, porque a nivel ontológico es quizás una de las cuestiones que más interés tienen en su conexión con la cosmología y la Mm. física teórica. Es decir, que la misma idea de realidad, la palabra cosmos la definió Carl Sagan
en el primer capítulo de su serie como todo lo que ha habido, hay y habrá. Hmm. Que es una frase muy sencilla, pero Sí. claro, evidentemente todo lo que ha habido, hay y habrá es muchísimo más que lo que hemos llegado a Sí. conocer y lo que llegaremos a conocer jamás. Entonces, me gustaría que profundizaras en esta idea y que bajándolo también a un nivel un poco más mundano, eh, expliques por qué cualquier tipo de explicación cosmológica de la realidad se va a quedar en pañales con respecto a la propia idea Hmm. ontológica de realidad que podamos desbordar. Sí. No sé si me estoy Sí, explicando sí. bien, porque creo que esta es la cuestión ontológica fundamental para poder hacer una crítica a cualquier pretensión de conmensurar todo lo que ha habido y habrá en términos de Carl Sí. Sagan. A ver, yo lo que lo primero, efectivamente, como tú dices, a lo largo del siglo XX ha habido una revolución total en nuestra concepción del universo, ¿no? Desde esa visión que se discutía entre Hubble y Shapley, si había una única nebulosa, un único universo isla, que era el término que se usaba en la época. Cierto. Y al final se ve que gana la visión de Hubble, donde hay una pluralidad de galaxias que están unas separadas de otras, etcétera, ¿no? Ahí ya hay una primera revolución, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Donde se empieza a ver la pluralidad de las galaxias, ¿no? Pero todo eso, conforme va avanzando el siglo XX y vamos viendo que las escalas cósmicas, por así decir, son muchísimo más grandes de lo que hay, pues es tremendo, ¿no? ¿Dónde se ve, por así decir, esos borrones, ¿no? Del mapa, ¿no? Que pueden llevarnos a M, ¿no? A la materia ontológica general. Pues mira, según lo decías, me venía a la cabeza que en el modelo estándar de la cosmología, el lambda CDM, el 4% de su composición es la materia que conocemos. Y se entiende que el 96% restante corresponde a materia y energía oscuras. Sí. De la materia oscura hay ciertas evidencias que son bastante razonables, sobre todo porque son evidencias que no vienen de la propia cosmología, sino que vienen de la astrofísica. Entonces, cuando se da esa convergencia de que tenemos que, para una determinada entidad de diferentes ramas de, pues, esa independencia de cursos operatorios independientes es apunta mejor, ¿no? Por así decir. Entonces, la materia oscura hay evidencias, ¿no? Pero el problema, no sabemos qué es. No hay ni idea de saber qué es, ¿no? El modelo lo que asume es que es una materia oscura que se llama fría. Bueno, pero no se sabe qué es. Es decir, tenemos un modelo y de la energía oscura ya el problema es muchísimo mayor, ¿no? Se observan una serie de supernovas que se ve que se están alejando de nosotros mucho más rápido de lo esperado. Entonces, en las ecuaciones se vuelve a mirar la constante cosmológica de Einstein y entonces unas veces se lo quiere interpretar como que, bueno, que no pasa nada. Esto es lo que está haciendo que nos separemos, que todo se expanda mucho más rápido y eso tiene que ver con la energía, con una densidad de energía del vacío cuántico, ¿no? Se hacen las observaciones que hizo la Voyager y resulta que no encajan por la teoría ni a tiros. Es lo que se llama la peor predicción física de la historia, ¿no? Porque hay una cantidad de diferencias totales. Entonces, la otra visión, para no ir por ahí, es interpretar la constante cosmológica no como esa densidad del vacío cuántico, sino como una especie de energía oscura. Sí. Ahora bien, ¿qué es esa energía oscura? Ni idea, ¿no? Entonces, esto lo llamo pues para que se vea que son como esos borrones del mapa que nos están llamando la atención, bueno, del mapa que es el 96%, que es que la cosmología se nos vende muchas veces como cerrada, pero resulta que no sabemos nada del 96%, que claro, si te lo tomas en serio y dices, alto ahí, esto es lo que nos está llamando la atención, es que aquí hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? La idea de antimateria me está viniendo a la cabeza Sí. ahora que hablas de esto también. Pero claro, no hay que ir tan allá, ¿no? Simplemente, pues por ejemplo, si en vez de irnos a las escalas cósmicas, nos vamos a las escalas nanométricas, ¿no? Pues tenemos el problema de qué hay más allá de los quarks, ¿no? La espuma cuántica, dice. Pero claro, de nuevo se nos escapa también por ahí, ¿no? Otro borrón del mapa, ¿no? Que hay, porque lo que sí que sabemos es que las partículas fundamentales, entre comillas, eso de fundamentales, no tiene pinta de que existan, ¿no? Sino que conforme, de nuevo, el cuchillo aquí sería la energía, la física de altas energías, ¿no? Cuanta más energía somos capaces de dar a nuestro cuchillo, resulta que cortamos la realidad de una manera distinta, ¿no? Y a día de hoy somos capaces de cortarla hasta ciertas partículas fundamentales y sospechamos que hay más, que son los quarks, pero no somos capaces de observarlos de manera aislada, ¿no? Entonces, ahí ya ves como dos polos que ya nos dicen que el mundo se nos escapa, ¿no? Que hay mucho más. Pero claro, si directamente no hace falta ni siquiera irnos a la física, ¿no? Quiero decir, si pensamos, por ejemplo,
en todos esos borrones en el mapa, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la historia, con la política, o sea, ya vemos que el mundo es mucho más amplio que el mundo que nos venden los físicos, Y ¿no? si metemos la biología, ya O la la cosa se biología, complica más. efectivamente. Estaba pensando en Sí, la idea sí, de la era claro, mitocondrial, ¿no? claro, el salto de las moléculas orgánicas a la vida es eso, otro salto que desconocemos, y ya de ahí a la conciencia, pues ya es otro salto, con lo cual se empieza a ver eso, que hay una serie de borrones que nos dicen que la realidad nos desborda, ¿no? Que es un poco la idea esa de materia ontológico general. Y como la realidad nos desborda, solo nos queda, y es la última pregunta que te quiero hacer, Carlos, agradeciéndote que estés en el sofá. Es una pregunta muy simple, pero que yo creo que condensa mucho lo que has hecho en el libro. Que digo, lo recomiendo mucho que lo leáis. Y que te permita a ti cerrar, pues como los toreros, ¿no? ¿Conocer es transformar? Sí. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Claro, pero ¿por qué? Quiero que expliques por qué. Pues es de nuevo volviendo a el conocer no es algo pasivo, sino que es algo activo, que involucra no solamente conceptos, sino que también involucra, sobre todo desde el punto de vista de que los seres humanos somos sujetos operatorios, dotados de manos, implica aparatos, instrumentos, tecnología, ¿no? Y esa tecnología, de nuevo, es como el cuchillo del carnicero, ¿no? Que al mismo tiempo que estamos tomando contacto con el material, lo estamos, por así decir, troceando, cortando, ¿no? Y entonces, efectivamente, conocer es transformar. Evidentemente, de hecho hay muchas frases en el libro donde esa idea queda perfectamente elaborada. Bueno, Carlos, muchas gracias, de Un verdad. placer. Os recomiendo mucho Filosofía de la Cosmología, editorial Pentalfa. Ya ha pasado un tiempecillo desde el 2018, desde que el libro se editó. No sé si se reeditará, habría que ponerlo actualizado con muchas cosas nuevas, pero a lo mejor con un prólogo o lo que sea, y es una sugerencia que hago, pero ha merecido mucho la pena, y si os interesan estos temas, pues como a mí, pues seguro que habéis disfrutado un montón. Así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones. Escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido. Un saludo a todos y hasta la próxima.